aldea de insectos, Aquí, que no hotel de insectos porque lo hicimos con miembros del grupo de aldeas infantiles de aquí de San Lorenzo. Ajá. Y yo creo que es un buen sitio para hablar de los polinizadores y de la biodiversidad. Y no sé si recuerdas, Joaquín, que yo te escribí un correo hace unos años, A ver, que te eran miles de correos, imagino, pero te preguntaba textualmente por la frase de Séneca, de la biodiversidad de Séneca. es una de las mejores de la historia. Supongo que sí, creo que sea a la que te refieres porque la he usado en algunos. Sí, pues esa yo creo que viene a colación aquí a lo mejor para hablar un poquito de la crisis de biodiversidad, ya que estamos en el hotel de insectos. Y ¿Estamos todos o...? sí, ya están llegando todos, sí. Pues empezamos por la famosa frase de Séneca, que debería literalmente presidir. Ya fue un acierto, no lo sabían, pero en el Tratado Internacional de Conservación de la Biodiversidad, que salió de la cumbre de Río de Janeiro del año 92, en el preámbulo se cita textualmente a Maimónides sin citarlo. Es curioso porque estas cosas demuestran que casi todo está ya dicho en el mundo, pero que hay que volverlo a decir, sobre todo volverlo a pensar, ¿no? En ese preámbulo sobre el Tratado Mundial de Biodiversidad se dice: debemos empezar a considerar que las especies, el resto de los seres vivos, tienen un fin para sí mismos, no solo una utilidad para nosotros. Esta es la base de la ética ecológica en buena medida, y es que las cosas tienen un valor en sí mismas, y el valor de uso y el valor sobre todo de alteración drástica, porque la economía humana consiste en convertir algo vivo en algo muerto. Es así, todo lo que llaman economía se basa en eso. Y por tanto, con uno de los peores aciertos de la historia de las ideas, curiosamente la peor idea de la historia de la humanidad es la que más éxito ha tenido, que es Stuart Mill, cuando dice que todo lo que no ha sido cambiado de lugar y transformado de vivo en inerte carece de valor. Fijaros, es decir, toda una civilización basada en una aberración absoluta, ¿no? Bueno, vuelvo al Tratado de Biodiversidad. Maimónides, que con adelanto increíble sobre los planteamientos ecológicos, dice: todos los seres vivos tienen un valor en sí mismo para sí mismos. Reconocimiento obvio, no es lo que tú puedas hacer con el ser vivo, sino el ser vivo estando ahí funcionando tiene ya un inmenso valor. Y aunque probablemente es el campo, aunque lo del clima está acaparando mucho, es probable que sea muchísimo más grave lo que está pasando con la que yo llamo multiplicidad, ¿eh? Yo soy muy quisquilloso sobre estas cosas. A mí biodiversidad me parece insuficiente. Y a veces hay que, por expresión literaria, ¿no? Para mí la vida se manifiesta con una múltiple multiplicidad, es decir, por una elevación a la máxima potencia de las realidades, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que también demuestra el propio inventario, que está sin terminar, pero ¿por qué hay 20 millones de especies en vez de 20? Pues por algo muy claro, porque la multiplicidad ampara, es la búsqueda de la supervivencia. Y el cuco, el cuco nos acompaña. Bueno, la sonata del bosque está muy bien, ¿eh? La banda sonora la hemos encargado bien, ¿no? Para Y hoy. digo la sonata del bosque porque es mi mejor libro. Lo mejor que he escrito en mi vida se llama la sonata del bosque y demás. Bueno, la múltiple multiplicidad está siendo arrasada por la resta. El ser humano sabe restar. Todo lo contrario, hay una canción por ahí que lleva el estribillo: no sé restar, no sé restar. Lo que mejor sabe hacer la especie a bordo de esta civilización es restar, ¿no? Y a eso se opone el aforismo de Séneca que tú has mencionado, que dice: por mí... no, ese es otro. Dice:
cuando una parte del todo nos falta, una parte del todo nos falta, los que quedamos no podemos estar seguros. Fijaros. Es decir, la múltiple multiplicidad, es decir, el incuantificable número de especies y tal, son garantía de seguridad para nosotros mismos. Bueno, pues la cosa está bastante terriblemente desahuciada, ¿no? Porque es una desdicha increíble. Y los que vivimos permanentemente en mundos que conoces bien, porque son tu hábitat cotidiano, pues lo tenemos muy claro. La merma en general de vertebrados está entre el 50 y el 60% de lo que había hace 50 años. Y cuando pues tienes esta relación, lo controlas muy fácilmente. Es decir, yo me dediqué en tiempos a hacer censos de aves, a hacer inventarios, cosas así, pues lo sabemos. Y luego, para colmo, yo vivo en una reserva biológica. Y por tanto también para mí es la cosa más fácil del mundo detectar quién está y quién no está, porque es en mi propia casa, ¿no? Bueno, en sitios extremadamente protegidos, como el que yo vivo, la merma es en torno al 50%, pero si hablamos de insectos es más del 70% lo que ha desaparecido. Por tanto, no es solo la sexta extinción, es realmente una crisis de terribles consecuencias todavía no afloradas del todo, pero creo que merece la pena, ¿no? Estar insistiendo en que tienen un valor en sí mismo, pero es un valor que nos protege a nosotros. Es decir, que es un elemento de seguridad básica, que no se sigan perdiendo las especies del tipo que sean, ¿no? Y en consecuencia cualquier elemento que pueda favorecer la continuidad de especies, pues es absolutamente oportuno. Lo que más va a mantener las especies son los hábitats concretos, esto tampoco tenemos mucha duda, ¿no? Es decir, sí, ponemos cajas nidos, ponemos comederos, ponemos hoteles de insectos y lo que queráis, ¿no? Pero evidentemente es la propia natura la que funcionando como sabe hacer consigue mejores resultados, ¿no? Entonces, la manía que tienen, por ejemplo, las ciudades de los alcorques de los árboles, sellarlos. Es que luego ya no es solamente que no permiten crecer plantas dentro, sino que, claro, el árbol crece a lo ancho y se estrangula, crece, pero genera una claro, ya cicatricidad que sí, vamos. sí. Solamente lo tenemos todo controlado, solamente dejamos crecer lo que nos interesa. Todo Eso es así, es decir, recurro a un poema mío, ¿no? Es decir, esta civilización está asfixiando al aire, está ahogando al agua y está enterrando a la tierra. Es decir, y probablemente lo más explícito, porque claro, lo de ahogar al agua queda un poco más diluido y nunca mejor dicho, lo de asfixiar al aire pues es tan inmensa la masa, pero lo de enterrar la tierra como está en contacto con nuestros pies, es decir, el asfalto y el cemento entierran a la tierra y al enterrar a la tierra entierran los procesos de fertilidad natural y de multiplicación de especies y yo mantengo que pues, probablemente pasión de campesino, que la fertilidad es el proceso más apasionante de este planeta y el que implica más realidades distintas, implica a todos los elementos básicos, se dan la mayor cantidad de relaciones y de mutuas asistencias, se da la simbiosis, por tanto, enterrar a la tierra es posiblemente la perversión máxima, ¿no? Hay quien dice que es el suelo un poco es dentro de la conservación y lo que es la consideración de la contaminación es el gran olvidado. Hablamos de la contaminación atmosférica, de la contaminación del agua, pero luego el suelo con tanta obra, desmonte, terraplén, carretera. Va un rabilargo, sí, que es mi especie. Yo cuando era bichólogo dediqué mucho tiempo a estudiar al rabilargo. Tienen comportamientos de crianza de los pollos, como hacen como Es la conducta más singular y más compleja de todas las aves del país. No sé, Joaquín, si estarás de acuerdo con este pensamiento que tengo yo, que muchas veces cuando hablamos de los problemas del mundo, de los problemas ambientales, ¿no? A veces pues, se suele decir, pues, ¿cuál es el principal problema? ¿No? Y pues hay quien dice cambio climático, quien está más a favor del tema de la pérdida de biodiversidad o de contaminantes y tal. Y a mí me parece que realmente el problema ambiental más importante, tal vez por la parte de educación ambiental que me toca,
es que esos problemas no le importen a nadie. Es el principal problema que veo yo. Que Pero el teniendo los principal problemas tan problema grandes que sean, a todo el mundo le da igual. No, el principal problema, y por eso, entre otras cosas, existís vosotros, existe la educación ambiental, el principal problema es la idea que tengas tú de ti mismo y del mundo y de la vida. Ese es el principal problema, absolutamente. Y por eso digo que la peor idea de la historia de las ideas resulta que es la más triunfante. La principal idea del funcionamiento de esta civilización es convertir la vida en muerte. Y así funciona. Y claro, pues, y resulta que está, pero vamos, abrazada con entusiasmo por las masas y las masas y por los poderes y los poderes. Entonces, claro, evidentemente hasta que y esto es también otra situación, porque realmente son muy listos. Son tan listos que han convencido a la mayoría a que elijan lo que no prefieren. Es decir, la humanidad elige lo que no prefiere y es absolutamente perverso, es malévolo, es un fruto de una maldad intrínseca porque no es un virus, es meterte en el cerebro que elijas lo que no prefieres. Y esto es absolutamente fundamental porque en cuanto eres capaz de un mínimo de autocomprensión, es decir, de no engañarte, de no mentirte a ti mismo, y esto pues, también en solitario con vuestros alumnos se puede decir, es decir, ¿tú qué prefieres? ¿Tú prefieres ser un vertedero? ¿Tú quieres ser vertedero? Eso preguntárselo. Y la gente te dirá, ¿qué me estás diciendo? Pues mira, si respiras, si comes, si bebes y si a tus tímpanos llegan las contaminaciones que incesantemente llegan en la mayoría de los ámbitos, el vertedero eres tú, tu cuerpo. ¿Tú prefieres eso o que no te contamine el ruido, que no te contamine el agua con productos químicos, que en la comida no vengan disruptores endocrinos o que al respirar no introduzcas en tu cuerpo determinadas partículas desde benzopirenos? O sea, ¿tú prefieres eso o lo otro? Todo el mundo te va a decir, no, yo prefiero el agua transparente y limpísima, prefiero la comida impoluta, prefiero no escuchar ruidos, prefiero la música del monte. Elige. Es decir, todo lo que nos traemos entre manos, desde el pensamiento ecológico, ponerle el apellido que queráis, la educación ambiental, o simplemente desde una sensatez sensible, que esa sería la que abarcaría todo, es vamos a elegir lo que preferimos, vamos a elegir la vida y no la muerte. Esa es la verdadera batalla, ¿no? Y lo tremendo es que todos los indicadores que tenemos facilitados por la ciencia, pues es así de dramático. La muerte gana. Y además gana por goleada. Es decir, que realmente es lo que... Imagínate. Ha ganado esta vez. Esta vez. No, pero... Esto es un mensaje de naturaleza para que sigamos. Tengo una anécdota genial, porque Te la vas contando si quieres. He hecho muchas exposiciones y una de las que más veces he inaugurado en un sitio es en los jardines de la Alhambra. Y entonces coincidía la fecha de inaugurar las exposiciones con la caída de las castañas, de los castaños de Indias. Bueno, pues en una de las inauguraciones 4 personas fueron golpeadas por castañas, y tal, pero así, ¡pam! Y Castañazos se llevaron. y tal, todo eso en la Alhambra de Granada. Pero yo mantengo que debe dar suerte. O sea, Sí, hombre, si le hubiera caído la piña... una castaña... encima, Tienes más suerte y te cae una castaña que una piña. Además está sonado, Estas son las picudas en ahí. auditorio, hablando de muerte, pum. Sí.